Muy buenas tardes, señor presidente, señor ministro, señorías. En este último tramo de la actual legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista presenta en el Senado, a través de esta interpelación, una iniciativa que permite abordar el estado de nuestro sistema educativo en España y también sus retos de futuro. Desde luego, no sé si será la última intervención del señor ministro, a juzgar por las informaciones que aparecieron en medios de comunicación, pero que conste que nos ha parecido muy oportuno este debate con independencia de esa situación. La educación es sin duda un bien de interés público que nos concierne a todos y de ella depende en gran medida el presente y el futuro de nuestro país. Es reconocida como un derecho a mediados ya del siglo XX, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, luego la política educativa de la Unión Europea, nuestro propio texto constitucional del año 78, incorporan ese reconocimiento al ordenamiento jurídico, convirtiéndole en una garantía para que cada ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida con dignidad. El derecho a la educación es, por tanto, un derecho social y reclama a los poderes públicos las acciones políticas necesarias para poder ejercitarlo. Durante la actual legislatura del Gobierno del Partido Popular, desde nuestro punto de vista, la educación pública en España ha estado sometida a un proceso de fuerte desprestigio, en el que se pretendió deslegitimar todo lo preexistente para instalar un nuevo modelo educativo ideologizado y regresivo en un contexto de recortes y de normativas que han incidido de forma muy negativa en la igualdad de oportunidades y en las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Con todo ello, estamos asistiendo a una profunda modificación del derecho a la educación, tal y como fue concebido en nuestra Constitución y en las leyes que lo desarrollaron, tanto en la LODE del año 83 como la LOE en el año 2006. Unas modificaciones que constituyen una verdadera ruptura del pacto constitucional y del contrato social entre generaciones actuales y futuras. Y frente a quienes actúan ignorando que la educación es un derecho esencial y la escuela pública una garantía insustituible para el efectivo ejercicio de ese derecho, nosotros queremos plantear un rotundo compromiso basado en un amplio consenso político y social para reforzar y ampliar el derecho a la educación y convertirlo verdaderamente en un derecho que sirva para adquirir capacidades que permitan a cualquier persona llevar una vida digna. Los últimos datos oficiales que hemos tenido en este año 2015 llegan con retraso, pero nos ratifican una realidad que en el fondo ya habían sufrido en su propio seno las familias españolas, sus hijos, padeciendo las consecuencias de los recortes en el ámbito educativo, producidos también por la promulgación de normativas de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas llamadas de racionalización del gasto público, a las que siguió la aprobación de la LOMCE y su implantación progresiva durante los años 2014 y 2015. Ha sido, sin duda, desde nuestro punto de vista, el mayor ataque que recibió la escuela pública en nuestra reciente historia democrática. Una verdadera involución que pretende acabar con lo que la derecha llama monopolio educativo del Estado, que es un planteamiento abiertamente preconstitucional. Un intento de violentar el difícil equilibrio alcanzado en la Constitución del 78, introduciendo, por la vía de la aplicación del rodillo parlamentario, un cambio en el modelo constitucional vigente que favorezca la privatización progresiva del sistema, cuando ya España es una excepción en Europa, porque tenemos que recordar el alto porcentaje de escolarización en centros privados sostenidos con fondos públicos, donde en España es del 31%, y en el resto de Europa el promedio es del 17%. Y lo más grave es el intento de convertir el sistema público educativo en un elemento subsidiario respecto al privado, concebido por la derecha política como un referente de prestigio y calidad, utilizando el señuelo de la libertad de elección de centro como banderín de enganche. La gran conquista democrática de tener uno de los sistemas más equitativos del mundo, con unos resultados mejorables, pero similares o superiores en algunos parámetros a los indicadores de promedio de la UE, está hoy en riesgo de retroceder y perder así el único instrumento que puede garantizar una verdadera igualdad de oportunidades en todo el territorio de nuestras comunidades, porque hay que hacer especial énfasis en el medio rural y la educación se convierte no solo en un factor de cohesión social, sino de cohesión territorial de primer nivel. Por ello, consideramos que es necesario dar hoy un nuevo impulso a la educación. En primer lugar, anulando las disposiciones de carácter regresivo, como lo hemos pedido al señor ministro en numerosas ocasiones, pero también abriendo nuevos caminos y mejorando las oportunidades
para definir esas nuevas fronteras respecto a los retos que nos plantea la política educativa en el siglo XXI. No podemos ignorar que la Unión Europea juega un papel importante, esencial, para seguir ampliando esas fronteras de la educación. Recientemente, la Comisión Europea, no hace mucho, ha sacado un documento repensando la educación, donde plantea toda una serie de cuestiones y de estrategias relativas a la empleabilidad, que nos parecen positivas, pero nos parecen al mismo tiempo insuficientes por cuanto lo que nosotros queremos es que la educación sea incorporada a través de acciones integrales en un contexto mucho más global en la Unión Europea. Nosotros pretendemos desarrollar un verdadero modelo educativo europeo reconocible que asegure un nivel mínimo de inversión en cada uno de los Estados miembros, en función de su riqueza, naturalmente, pero que, lógicamente, a través de esos valores podamos incluir en el derecho a la educación también la comprensividad y la equidad entre sus objetivos. Otro reto educativo para nosotros es abrir el sistema a nuevos espacios educativos y redes de cooperación. La modernización tecnológica es una necesidad compartida, tanto por las administraciones públicas como por la propia comunidad educativa. Pero la modernización no solo debe incluir la disponibilidad de ordenadores, de acceso a Internet, que es obvio, sino también la posibilidad de crear entornos visuales de aprendizaje que permitan aumentar y mejorar el tiempo efectivo de aprendizaje entre alumnos y la colaboración con el profesorado y entre el profesorado, y también a través de recursos educativos abiertos. Ello va a suponer una mejora en el éxito educativo, que es lo que todos perseguimos, y evidentemente va a exigir una inversión sostenida en infraestructuras y también en profesorado. Y en cuanto a centros educativos, tenemos que conseguir que se incorporen a redes de colaboración y que esas actividades se integren en el proyecto educativo de centro. Hay que conseguir imperiosamente también, en este contexto europeo, una escuela inclusiva, fortalecida por un funcionamiento democrático, constituyendo verdaderas comunidades educativas, gestionando eficazmente los recursos disponibles. Y, desde luego, teniendo en cuenta que las circunstancias de la actual globalización incorporan figuras que antes no existían, la nueva diversidad cultural, las nuevas formas de familia, el importante y cada vez más necesario papel de las mujeres, el dramático desempleo juvenil, el desplazamiento de la pobreza a nuevos sujetos y a colectivos sociales, y, por tanto, esas nuevas brechas de desigualdad, junto con las antiguas, tenemos que atajarlas a través de una nueva dimensión de la educación, a través de una apuesta donde se incluyan esos objetivos también para la lucha por la igualdad en el conjunto de nuestros espacios, donde nos movemos en Europa y en nuestro país específicamente. Indudablemente necesitamos para ello objetivos ambiciosos. En la actual sociedad del conocimiento, el progreso va a estar asociado a la generalización de la enseñanza secundaria posobligatoria, que en muchos lugares estamos ya aproximándonos a ello, y también a la educación permanente. Y resulta imprescindible, en cualquier ordenación del sistema educativo, que aspiremos a mejorar los resultados actuales, recuperar la participación de la comunidad educativa y fortalecer la gestión pública de los centros, promoviendo su desarrollo. Otro objetivo irrenunciable es impulsar la profesionalidad docente. Es una tarea urgentísima para afrontar los nuevos retos que acabo de enunciar y también la mejora del sistema educativo. Resulta urgente una reforma profunda que aplique un modelo global de profesionalización del profesorado, donde se incluyan de manera interrelacionada la formación inicial de nuestros profesores, la selección de los docentes, el acceso a la función pública, la formación permanente y la existencia de una carrera docente abierta a todo el profesorado. Tenemos que promover, y claro que lo hemos propuesto en las anteriores legislaciones, la evaluación institucional y el proceso de mejora continua en todos los niveles del sistema educativo. Pero, evidentemente, la evaluación educativa o formativa no debe convertirse en un mecanismo para discriminar las diferentes ofertas de un mercado educativo, como propone la LOMCE. Debe ser siempre una oportunidad para definir zonas de mejora. Una cosa es evaluar y otra es un sistema de reválidas segregadoras o inútiles para detectar problemas y mejorar el aprendizaje. Y sus efectos se sentirán por la exclusión de los alumnos más vulnerables o para favorecer con rankings a los centros de zonas urbanas con más poder competitivo. Señor ministro, queremos traer a esta Cámara y debatir ahora y en la posterior moción subsiguiente estos temas, problemas que afectan al balance de esta legislatura y los retos de futuro que podemos abordar. Y tenemos que impulsar un sistema educativo estable, de calidad, a la vez recuperar la equidad perdida,
ampliar el sentido constitucional del derecho a la educación como derecho universal. Y para ello tenemos que hacer, y vamos a hacer, una serie de propuestas en positivo, porque trabajar en el ámbito educativo tiene que ser, en primer lugar, con el máximo consenso parlamentario e institucional, desde el diálogo sincero entre todos los actores educativos, para hacer de la educación un verdadero derecho universal, garantizando la igualdad de oportunidades, recuperando un sistema de becas que, diga usted lo que diga, señor ministro, ha sido lesionado en el concepto de beca como derecho, y también revisar el sistema de ayudas de precios públicos, incluidas las tasas universitarias, para permitir el acceso o la continuidad de los estudios al alumnado con independencia de su situación económica. Tenemos que fortalecer la cooperación institucional con las comunidades autónomas y la comunidad educativa. Los programas de cooperación territorial prácticamente han sido anulados sobre su propia base de financiación y son elementos imprescindibles para actuar y solucionar los problemas que nos afectan a todos en el conjunto del territorio, cofinanciando también esos problemas, esos créditos. Tenemos que comprometernos a revitalizar los instrumentos de participación cívica y, en especial, los consejos escolares, haciendo efectiva la participación de todos los elementos que lo integran y el derecho a intervenir en la gestión y control de los centros educativos. En tercer lugar, tenemos que garantizar una financiación adecuada con un suelo común, que hemos puesto en el 5% porque ya lo tuvimos en el año 2010. Y nosotros queremos también ampliarlo a un 7% en un periodo de 8 años en el conjunto de las administraciones públicas y, sobre todo, a través de esos programas de cooperación orientados hacia los docentes, a la mejora de la gestión de los centros, al apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje, incluidos los idiomas, a la modernización tecnológica de los centros, así como al fomento de la innovación pedagógica. Tenemos también que reforzar el compromiso con la educación pública, garantizando una oferta suficiente de plazas públicas entre los 0 y los 18 años, porque los retos futuros pasan sobre todo por extender la cobertura educativa en dos direcciones. En la educación 0-3, aunque es un periodo voluntario, en el primer ciclo de la educación infantil y en el aumento de nuestra tasa de titulación en etapas posobligatorias, especialmente en la formación profesional. Tenemos que impulsar una formación profesional flexible, atractiva, con plazas suficientes, adaptada a los requerimientos de los sectores productivos, que prepare a los alumnos de forma integral. En cuarto lugar, tenemos que asegurar la educación inclusiva y el reconocimiento de la diversidad en una escuela pública laica que eduque en valores democráticos y de ciudadanía. Defendemos una escuela pública laica como garantía de valores públicos y respeto a las creencias privadas. La escuela que creemos debe integrar en su currículo la enseñanza de los valores públicos que consideramos la base de nuestra ciudadanía y deben de ser cursados por todo el alumnado. Por eso vamos a promover las reformas necesarias del marco legal actual y de acuerdos establecidos anteriormente, incluidos los de tipo internacional, para promover que ni en el currículo ni en el horario escolar se implanten enseñanzas confesionales. Consideramos necesario recuperar también en el currículo la formación ético-cívica, que vele por el aprendizaje de conocimientos, por capacidades y actitudes esenciales en relación con la democracia, la justicia, la igualdad, los derechos civiles, para preparar a los estudiantes para una ciudadanía cívica y responsable. Como decía antes, necesitamos un nuevo modelo de profesionalización del profesorado donde defendamos o que esté basado en un sistema de contrato en prácticas de formación para posgraduados universitarios en el que formación, prácticas y sistema de acceso estén relacionados y sigan un criterio progresivo. Y vamos a impulsar un estatuto docente que ya lo definimos en el Senado y fue imposible a pesar de la unanimidad que alcanzamos en esa moción, negociando con las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales representativas del profesorado para definir cómo será la progresión del sistema de acceso, la evolución de la carrera docente y cómo se organiza la entrada y salida de la vida laboral de los docentes. Y, finalmente, queremos dotar de medios a la universidad para la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, así como recuperar el diálogo con sus representantes institucionales. Es necesario un marco de financiación estable que asegure la calidad, la suficiencia y la equidad y promueva también su eficacia, su eficiencia y su transparencia de todas las universidades públicas. Debemos fortalecer al mismo tiempo el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, como espacios de concertación y de acuerdo para mejorar el sistema. Señor ministro, en definitiva,
Las propuestas que le he desgranado esta tarde suponen un compromiso real del Partido Socialista para mejorar la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo en todos sus niveles y para afrontar los retos que nos presenta la educación en el siglo XXI. Le invito a que las estudie, señor Wert, y rectifiquen la política educativa que han seguido hasta el momento y que tanto daño ha causado en nuestra educación. Gracias, señoría. Gracias, presidente. Bien, bueno, pues como tendremos ocasión en la moción subsiguiente en el Senado ya de seguir debatiendo este tipo de propuestas que pretenden abordar el futuro, superar los problemas del presente y de la legislatura, pues también quería hacer algunas puntualizaciones en estos 5 minutos referidas a la intervención del señor ministro. Bueno, nosotros hemos mantenido siempre, yo ya dije casi desde el primer debate, que siendo un elemento objetivo, razonable y necesario abordar la minoración de la tasa de abandono educativo temprano, era un objetivo, pero evidentemente nosotros tenemos que verlo en la perspectiva de lo que venía sucediendo ya prácticamente desde el año 2008. Nosotros creemos que se ha cometido un gran error al introducir en la LOMCE toda una serie de modificaciones que no tenían nada que ver con la minoración del objetivo, que, como se vio, tenía una gran componente laboral, no solo educativa. Porque los chavales que abandonaron el sistema en las etapas de la burbuja, ante los cantos de sirena de un sector que les atraía, que se les ofrecía empleo, etcétera, se ha visto clarísimamente que las tasas de abandono tienen precisamente una inflexión a partir del estallido de la burbuja y de la normalización de la situación en España. Fíjense. Es verdad que en la legislatura se ha reducido, pero también es verdad que se viene reduciendo desde el año 2008. Yo tengo aquí las estadísticas de la Unión Europea, coincidentes con las de nuestro país. España tiene el momento punta de abandono escolar en el año 2008 y a partir de ahí va reduciéndose el abandono escolar. En el año 2009, 30,9, 28,2, 26,3, 24,7, 23,6 y este último año, el 2014, 21,9. Bueno, ¿qué quiere decir? Que había un camino y en el camino me consta, por mi propia experiencia, que eran tremendamente operativos los programas territoriales de cofinanciación conjunta entre comunidades autónomas y la Administración del Estado para apoyar a estos chavales, para restituirlos al sistema, para introducir una serie de mejoras. Esa es una consideración. En segundo lugar, que efectivamente la restricción fiscal tuvo sobre todo consecuencias, y vamos, eso está ya dicho aquí, ya está analizado hasta la saciedad, los estragos que ha hecho en nuestro sistema educativo, el Real Decreto 14/2012, y bueno, el señor ministro compara las ratios, efectivamente, incluso en el caso de Asturias, pues sigue siendo la ratio más baja de nuestro país, porque hemos invertido muchos recursos, porque a partir de ahí tratábamos de sostener la calidad. Pero bien, yo creo que lo más grave, o mejor, no es de analizar tanto lo positivo del mantenimiento o similitud de ratios, cuanto lo negativo de la pérdida de profesorado. Porque en la pérdida de profesorado ha sido verdaderamente una alteración muy significativa en todos los aspectos. Los presupuestos del 2015, cuando tuvieron lugar, analizábamos cómo las retribuciones siguen congeladas un año más. Las tasas de reposición, que fueron del 10%, que fue verdaderamente dañinas, no solamente en el ámbito no universitario, sino en la propia universidad y en los equipos de investigación, aunque este último año fueron del 50%. Pues era necesario reponer todo esto para tener unas ofertas de empleo público acorde con las necesidades de los sistemas educativos. La formación permanente del profesorado, unos recortes brutales también, pasando en la legislatura de 52 millones en el 2011 a 3 millones en el 2015, es decir, el 94%. Añadiendo el efecto producido por los recortes que significaron también que en el conjunto, entre la enseñanza no universitaria y la universitaria, 30.338 profesores menos en todo el sistema. Eso ha sido un daño tremendo a la calidad educativa, porque miren, cuando hablamos de evaluaciones hay que hablar de todo. Se evalúa a los alumnos, se evalúa a los profesores, se evalúa a los centros, se evalúa a las administraciones públicas y se evalúa la repercusión de la pérdida de inversión en el sistema educativo, y las administraciones públicas tienen que ser evaluadas también para saber cuánto ha influido, y ha influido mucho, la pérdida de financiación en la calidad del sistema y en los estragos que ha producido en el sistema.
Bueno, la profesionalización de docentes. Bueno, parece que hay un campo de entendimiento, pero tiene que haberlo en el conjunto de la sociedad española. Tenemos que añadir que a todos estos estragos producidos en el profesorado hay que reponer esas situaciones, porque no es de recibo hablar de la profesionalización del profesorado y tener los datos que estamos teniendo que han incidido tan negativamente en ello. Nosotros, en ese sentido, las becas de recién egresados a nosotros nos parecen bien, pero desde luego ese tipo de becas no puede en modo alguno sustituir un modelo más general, más global y, por supuesto, no puede sustituir a profesores de apoyo en los centros, porque son becas en prácticas para chavales que han tenido buenas notas, buena titulación, es una oportunidad para ellos. ¿Cómo vamos a estar en contra? Pero en modo alguno creamos que eso sustituya la merma de profesorado que ha habido en los otros niveles. Sí, efectivamente, termino ya. Bueno, pues únicamente añadiendo que el tema de las evaluaciones, nosotros, fíjense, de la propia OCDE, termino ya, señor presidente, el informe de revisión de la política de evaluación educativa de la OCDE, que se ha publicado hace bien poco, afirmaba que no hay una tendencia internacional a implantar reválidas o pruebas finales con consecuencias para los alumnos, sino pruebas estandarizadas que monitorizan el sistema y corrigen errores. Y añadía que los rankings son peligrosos porque pueden provocar que se imparta solo aquello de lo que se evalúa. Bueno, quiero decir que la OCDE tampoco está por la labor y que en Europa hay una gran diversidad de países que no hacen ese tipo de pruebas como han implantado ustedes en la LOMCE. Gracias, señoría. Gracias, presidente Álvarez Areces. Tiene la palabra en nombre del Gobierno.